Hello. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión en vivo de nuestro Diplomado Internacional en Gerencia de Empresas. Ya estamos reunidos aquí, grupo de amigos, estudiantes, entusiastas de teoría de restricciones y en nuestro diplomado. Ayer tuvimos un webinar acerca de nuestro próximo curso de Administración de Proyectos de Construcción e Infraestructura. Y estábamos comentando qué cosas le preocupaban a la amplia audiencia, porque habían más de 200 y tantos inscritos, ¿cierto? Sí, tuvimos 260 inscritos Sí, en cuestión de 15 días, que fue cuando, o sea, ya habíamos planeado el webinar, pero cuando empezamos realmente a ponerle ficha para recibir las inscripciones, llegamos en un par de semanas a 260, lo que para nosotros pues, nos parece un número halagador. estuvo bien. Sí, estuvo bien. Y después tuvimos menos de la mitad asistieron. De hecho, lo Sí, impresionante que normal. he recibido esta mañana, es normal esa pérdida, la gente dice, ah, qué bueno, y después está ocupada, se compromete, además era hacia el final del día. Pero fuera de esas consideraciones, ya recibí esta mañana como 3, 4 correos disculpándose por no haber estado. Ah, Eh, entonces, claramente eso también habla bien de que había interés. Ya te mandé el video del webinar grabado, ya lo tengo, ya te lo mandé para subirlo a la página y se lo mandé a Juan Bejar de Dublal que me lo pidió. Y perfecto. Bueno, lo podemos poner en el sitio de Gorro Consulting Latinoamérica en YouTube y ahí hacemos sí, la referencia. perfecto, yo lo subo entonces ahora. Yo tengo que salir en la mañana un rato, pero lo dejo montado ya de una vez para que Ya, vaya perfecto. procesando. ¿Y qué estabas comentando tú, Daniel, que echaste de menos ayer? Y Pues que preguntaron varias cosas, ¿cierto? Pero hubo una cosa que tú no preguntaste. yo no pregunté Pues porque tú lo estaba... tienes claro, pero tú decías por qué no lo preguntaron. No, no es que lo tenga claro, lo que pasa es que no es mi tema, no es, digamos, si bien con el curso estuvimos viendo cadena crítica, no soy un especialista en la construcción, pero sí sé, por haber hablado con gente de la construcción, que muchas veces no impacta tanto el valor de los materiales como el valor de la mano de obra en la construcción. Entonces, mi pregunta era esa. ¿Por qué se veía el beneficio en cadena crítica? Sí, o sea, cuando uno mira un proyecto de construcción, es la etapa final donde se materializa físicamente el, el diseño conceptual o la idea, ¿cierto? Que mueve a personas o a empresas a invertir, es decir, entregar dinero a priori, armar un presupuesto para transformarlo en ese ente físico. Y desde el punto de vista de ya cuando estamos en la parte de la construcción y el elemento presupuestal, efectivamente la mano de obra es lo más oneroso, la partida más grande, ¿ya? Y ahí se gasta mucho tiempo y esfuerzo también en hacer toda la movilización contractual, porque hoy en día la mayoría de las empresas suelen hacerlo a través de contratistas. Existe esa noción de que si yo tengo esa gente dentro de la empresa, digamos los especialistas o las personas, ¿cómo se llama esto? Los maestros y la gente que tiene habilidad y sabe, digamos, trabajar una fundación para hacer pilotes, o sabe hacer mampostería, o sabe hacer revoques, o sabe hacer instalación eléctrica, tuberías, gas, agua, etcétera. ¿No? O sea, gente que sabe trabajar en el mundo de la construcción, eh, pues tenerlos ahí con un proyecto, la incerteza o la incertidumbre que existe de una vez que terminan de trabajar ahí, ¿qué? O sea, si no les tengo trabajo inmediato, pues los tengo que mantener si no los pierdo. Entonces, la industria en general se acomodó en un modelo donde la mano de obra es contratada por proyecto y a veces sufre el hecho de que el problema no es que deje de existir, sino que se lo transfieren al contratista.
El contratista tiene que tener varios contratos para que no perder los obreros o la mano de obra que él tiene en su mini compañía o en su pyme, que se va contratando entre obras y obras. Bueno, esa es una parte hablando de la mano de obra en general. Pero después uno mira las partidas también presupuestarias y te das cuenta que los otros dos grandes rubros más grandes son tres y que ocurren en momentos distintos del proyecto de construcción. Lo primero es el cemento y el hierro, ¿sí? El acero para toda la parte estructural. Eso es el peso más grande. Me acuerdo que una vez estábamos discutiendo con Eli, porque estábamos hablando con Cementos Argos en Colombia, que es una multinacional ya, empezó siendo una compañía colombiana de producción de cemento y concreto, y hoy en día pues ya están expandidos, están en Estados Unidos, están en Centroamérica, el Caribe y obviamente en Colombia. Muy buena compañía, son excelentes. Entonces estábamos conversando y Eli estábamos en ese momento viendo qué podían hacer para aproximar el negocio del cemento y del concreto de forma distinta, ¿no? O pensar distinto. ¿Te estás refiriendo a la reunión en Guayaquil o en Medellín, perdón, en Medellín? No, en Medellín. ¿En Medellín? ¿Te acuerdas que estaba Tomás Restrepo en ese momento, sí, que era, ya no me acuerdo, de innovación? ¿cómo Hoy no en me día voy sigue. ¿cómo no me voy a acordar? No sé qué iba a contarme. No, Pues yo estaba ahí en la sala. Precisamente contar el impacto que tiene esa partida presupuestaria, aparte de la mano de obra. Eli estaba, no me acuerdo si era el vicepresidente en ese momento de operaciones de Argos, y estaba Tomás también, que en ese momento tenía otro cargo, no me acuerdo cuál, y 2 o 3 personas más. Entonces, ellos tenían una preocupación particular, y ese es el cuento que el Fish se ríe, porque pues ahí Eli le dijo, Agent Fish, you go, ¿no? El cemento blanco era. El cemento blanco, el NARE, exactamente. Para resolver ese problema como una demostración de que podíamos aportar valor. Pero la discusión por otra arista era que no sé si fue en esa reunión o ya fue después, probablemente fue en esa también como una conversación lateral. Pero les dijo así, mire, piensen en lo siguiente, aproximadamente entre el 3 y el 5% de todo el dinero que ustedes gastan en una construcción es concreto, ¿sí? Entre cemento y acero. Puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo del tipo de construcción. Entonces dice, ¿y cuál es el problema fundamental de todas las empresas constructoras? Que el flujo de caja es una porquería, por no decir menos, ¿ya? Viven metidos en problemas, son pésimos pagadores y lloran por todas partes, porque en realidad es una gran partida de dinero que hay que, digamos, echarle al proyecto, y no lo ven hasta que, o sea, pasa mucho tiempo con el dinero atrapado ahí. Y por eso, pues, todos los programas de financiamiento y están envueltos los bancos, todo lo que normalmente pasa en el mundo de la construcción. Entonces él les dijo, ustedes son dueños del cemento. O sea que ustedes en teoría son dueños del 3 a 5% del valor, digamos, de producir el proyecto, de generarlo. El valor de cobrarlo, lo que se va a cobrar, tiene un valor superior porque está el margen y todas estas otras cosas. Es decir, ¿por qué ustedes no usan eso como, en lugar de venderle el concreto y el cemento a los clientes, a los constructores, por qué no se hacen copartícipe y corresponsables del proyecto? Es decir, hagan una fórmula de gain sharing. Es decir, yo no te cobro, te protejo el flujo de caja, o no te cobro una parte de mi aporte en concreto, cemento, etcétera, y vamos como socios por una participación equivalente al porcentaje que te doy, pero ya del valor de venta final. Cuando uno hace eso y traslada el cobro de hoy al futuro, cuando el proyecto está y es el mismo porcentaje, obviamente estamos hablando de un porcentaje pequeño, pero de un valor absoluto mucho mayor. Por lo tanto, la rentabilidad de la venta de ese concreto, ese cemento, supera inclusive el haberle agregado, si uno quiere, un interés al préstamo, ¿ya? Mucho más, pues. Mucho más, exacto. Entonces, pues esa fue la idea, ¿no?
Y aquí no sé si estoy revelando información confidencial, creo que no, porque nadie me dijo que me lo iban a contar y que no podía divulgarlo. Pero me acuerdo que en una reunión hace muchos años ya también, después de haber trabajado con Argos en la parte concreto, que Matías lideró ese proyecto, que fue súper interesante, del cual se acuerdan todavía y de manera grata, ¿sí? O sea, nos Menos tienen mal. aprecio. Sí, sí, sí. No es porque nos echaron corriendo, sino más bien porque nos aprendieron algo. Entonces me acuerdo que estaba yo tratando, pues obviamente, que Argos hiciera algo más. A mí me interesa trabajar con esas compañías, esas personas yo los encuentro brillantes, esos paisas, ¿sí? Entonces estábamos sentados con Tomás explorando qué más podíamos hacer aparte del tema del concreto y pues estábamos pensando en cadena de suministro y la parte de la planta y todo eso. Y Tomás, me acuerdo que me dijo, ¿tú te acuerdas de esa reunión que tuvimos con Eli donde Eli empezó y dijo así, a joder con lo del 3 y el 5% del cemento, el concreto, tarara? Le dije, sí, el modelo de gain sharing. Me dice, bueno, solo te quiero decir que el año pasado por primera vez nos metimos en un proyecto de infraestructura donde nosotros aportamos el cemento y el concreto. Y ha sido una de las mejores ideas y ya la estamos ejecutando y ya estamos aprendiendo cómo se hace. Y a partir de ahora, eso es lo que vamos a hacer en las grandes obras, eso es lo que vamos a hacer. O sea, me quedé frío, te dije, ese Eli se las traía, definitivamente. Entonces, bueno, ese era como el corolario de la mano de obra. Eli siempre tenía una vuelta para todas esas cosas que no son fáciles de ejecutar, son muy simples, pero no son fáciles de ejecutar, sobre todo porque implica que la gente se tiene que poner de acuerdo. Ese era mi O sea, comentario sobre ese tema. Sí, tienen que llegar a varios acuerdos. Primero tienen que sí, llegar al sí, acuerdo sí. de que existe el gran problema de flujo de caja. De flujo de caja, Segundo, exacto. cuál la dirección de la solución va a ser postergar. En la O sea, repartición o el cómo tomar movimiento de dinero, digamos. Sí, un crédito, pero sin tener eso, que quedar expuesto financieramente, no hay exactamente, colaterales. exacto. O sea Puedo que hacer una pregunta de historia, a ver si es cierta esto que me han comentado. No sé si lo leí o me lo comentaron, de por qué nació Cadena Crítica. esa la ha Eh, Sí. contado Javier, pero no lo contaste ayer. No, ayer no lo conté, ayer probablemente es que la verdad que ayer estaba entusiasmado. Sí, pero el cuento que me han hecho a mí es Sí, que lo fueron a ver a Eli, una empresa petrolera, estas que hacen en sí, el Mar del Norte, sí, eh, es estas correcto. equipos o fabrican esas pozos petroleros en el mar, y le Sí, preguntaron si podían usar el tambor amortiguador cuerda. ajá. Y él le dijo que era algo repetitivo, y le dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, entonces le dijeron que cada proyecto eran 4.000 millones de dólares, entonces dijo, bueno, me voy a poner a pensar. ¿Es Sí. así? Sí, no conozco exactamente las versiones que hay, pero te doy la mía. Eh, Efectivamente, la empresa es conocida y la puedo nombrar, no hay ningún problema, es Statoil, que hoy en día está dentro de un conglomerado diferente de empresas, pero en ese momento era la empresa estatal de petróleo de Noruega, ¿ya? De hecho, Noruega tiene para mí una de las... Esos nórdicos piensan bien. Yo creo que el frío los hace ir despacio y no cometen tantos errores como los cometen, porque si uno mira la historia de Suecia, también pasaron unas épocas negras y después se dieron cuenta que libre mercado era mejor. Pero bueno, eso es otra historia que a Matías y a mí nos encanta tirar así como dardos que vayan quedando puestos en la pared. Entonces, efectivamente, Statoil tenía en esa época, imagínate, estamos hablando de los 90 más o menos, y estaba con problemas de realmente cumplir los tiempos y las proyecciones que tenían, y efectivamente su modo de explotación de las reservas petroleras que tenían tenía que ser por plataformas de explotación submarina. Entonces,
y son proyectos de esos 4.000 millones, eso es una ciudad flotante, eso es una bestia, ¿ya? Entonces, efectivamente contactaron a él y le dijeron, mire, tenemos este problema y queremos ver si teoría de restricciones lo resuelve. Y no es que le dijeron si DBR lo podían aplicar, no, Eli se puso a pensar ahí inmediatamente, le dijo, deme un par de días y le digo, ¿no? Entonces dijo, no, DBR no les va a servir precisamente por eso, porque es para procesos repetitivos y ustedes tienen una cantidad de incertidumbre brutal. Y es un tema como de integración. Lo mismo pasa en construcción, ¿ya? Si uno no tiene, es un súper ensamble en ese sentido. Y tienes tantas variables. Entonces, lo que les dijo fue, ok, yo los voy a ayudar, pero eso sí, y creo que era la historia que yo tengo en la cabeza es simplemente puede ser teléfono roto, o sea que la estoy decorando, ¿sí? La estoy ensalzando para hacer del héroe de mi historia un personaje mucho más particular, subiéndolo más cerca al Olimpo, ¿ya? Entonces andaba Eli con una agenda muy restringida y les dijo, yo los ayudo con una condición, mándenme todos los manuales o toda la información que tengan de cómo hacen ustedes los proyectos. Quiero entender primero qué hacen. Y según entiendo, le llegaron en lo que eran los couriers de esa época, ¿sí? Unas 3 carpetas de este calibre. Y entonces él estaba en Israel y dijo, listo, nos vemos en una semana. Y entre que leyó y después tomó el viaje, se terminó de leer todo eso, llegó a las oficinas de Statoil y ahí empezó a trabajar con ellos y dijo, no, no hagan esto, no hagan esto. Y ahí fue donde por primera vez esbozó lo que aparece en Cadena Crítica, el libro, la manera como Rick Silver, el profesor que está enseñando en la universidad, empieza con las empresas a descubrir los errores y las falencias que hay en camino crítico y el PERT y todas estas cosas y las modificaciones que tiene que hacerle para llegar finalmente a lo que termina siendo la definición de cadena crítica, que es la cadena de eventos de dependencias más larga, de duración más larga, pero tomando en cuenta la contención de recursos, ¿no? Y la multitarea como el culpable o el enemigo público número 1 de la sincronización en ese sentido, ¿ya? Entonces, ahí viene la primera aproximación. De hecho, se implementan esas reglas en Statoil y por primera vez en toda su existencia, Statoil le pega cerca a entregar la primera plataforma submarina de las fechas que querían. No la entregan a tiempo, se demoran un poco más, pero nada que ver con los atrasos que tenían antes. Y el presupuesto más o menos ahí. Entonces él dijo, listo, esto ya demostré con este caso que va por buen camino. Y después de ahí, la segunda compañía donde se pule el concepto de cadena crítica se llama Elbit Systems, que si no me equivoco es una compañía no sé si es del Estado de Israel o una mezcla público-privada, pero fabrican armamento, ¿ya? Israel pues tiene una industria militar bastante desarrollada y en ese momento pues Elbit System tenía, si no me equivoco, unos temas con el desarrollo del software y de los sistemas de guía y de conducción de misiles aéreos, ¿ya? Entonces pues se aplica la lógica de cadena crítica para el desarrollo. Y ahí sí ya despega él y termina de afinar la solución. Digamos que posteriormente, después cuando ya empieza Eli a comunicar que existe cadena crítica, escribe el libro, etc. Entonces, de hecho creo que si quieren se las mando. Tengo una especie de capítulo escrito por Sanjeev Gupta, que es el fundador de el Realization, o sea, fundador y CEO de Realization, es la compañía que desarrolló el software que yo creo que es la joya de la corona en la gestión de proyectos, ¿no?
ayer nos preguntaban del software de gestión de proyectos. En realidad existen aproximadamente, así que uno diga que son moderadamente confiables a extremadamente confiables, unos 6 a 8 software disponibles de distintas gente y personas para manejar uniproyectos y multiproyectos. Unos mejores que otros en algunas cosas, pero el que para mí es el que aporta absolutamente el estado del arte en la gestión de proyectos es Concerto de Realization de Sanjeev. Pero entonces Sanjeev escribió como una especie de intro, resumen, no sé, acerca de su vida como emprendedor, que empezó Sanjeev, y es una historia preciosa, uno la lee y la verdad que es súper entretenida, si quieren se las comparto. Empezó, Sanjeev era un gerente de planta en Xerox, ¿ya? Y por supuesto se leyó la meta, probó, le funcionó y después le dio la locura, así como a varios de nosotros, y se convirtió en un emprendedor y salió a hacer un software para ayudarle a las plantas a manejar DVR, y esa compañía se llamaba Throughput Technologies, ¿no? Y después y narra todo el desarrollo de Throughput, y después de eso, y habla de con quién lo hizo, creo que un cuñado, un primo, ya no me acuerdo, pero es bien entretenido. Y después de eso, pues le compraron la compañía, como le sucede a las buenas empresas o buenos emprendimientos, se lo compró a alguien más grande, por supuesto desapareció o no sé qué pasó con Throughput, terminó metido por ahí en algún cajón, ¿sí? O mal utilizado o menos aprovechado. Y yo recuerdo en mis primeros pininos en TOC haber estado en una reunión, o sea, en una de los congresos estos, o las sesiones que hacía él y por ahí en los 90, que fue cuando yo lo conocí, y me acuerdo haber estado con Sanjeev y haber recibido un demo del software de Throughput. Y me acuerdo jugando en la computadora, era un disquete 3.5, si no me equivoco. Ya se empiezan a dar cuenta de la edad que tengo. Eso no sé si es tan bueno. Pero, y después de ahí, después de haber vendido Throughput, entonces como que Sanjeev le picaba las manos por hacer algo, él saca Cadena Crítica y Sanjeev no esperó ni 2 segundos. Pum, dijo, esto es. Y se metió a desarrollar Concerto y pues hasta por ahí está la historia. La verdad que es fascinante para mí lo que la gente es capaz de hacer. Y que haya desarrollado un software, de lo que hace el software, más todavía. Es fascinante. Si lo puedes enviar, me gustaría leerlo. Sí, con todo gusto. Mándenme un correo, los que lo quieran, para que no se me olvide. Pero lo ponemos en el, ponemos en el también. sitio. Le voy a preguntar a Sanjeev si puedo, y lo ponemos en el sitio. Si se puede, vale. Sí. No, o sea, se los puedo compartir one to one, sí. Ahora, ponerlo en el sitio para que lo baje cualquiera, eso es lo que quiero asegurarme con Sanjeev, que no hay problema. Bien, claro. ¿Ya? Aunque no me acuerdo de dónde lo saqué, si fue que me lo mandó o lo bajé de LinkedIn. Si lo bajé de LinkedIn, lo podemos poner donde nos dé la gana. ¿Ya? Pero era eso. Así que... Fíjate que de las otras preguntas que hubo ayer, hubo una que me llamó sí, bastante la adelante, atención, adelante. una que, o sea, la que me llamó la atención que preguntara, sí, entonces una de las causas raíces de los problemas que tenemos hoy son nuestras creencias de cómo, o que no sabemos cómo administrar los proyectos. Yo lo que pasa es que lo escribí en forma de resumen. La causa raíz es nuestra propia ignorancia. Eso no lo dijo así el que lo preguntó. Pero la verdad es que eso siempre va a ser así. El tema es que hoy nosotros estamos promoviendo un conocimiento que no todo el mundo tiene, o sea, más bien casi nadie tiene, desgraciadamente, y tal vez es culpa de nosotros, que casi nadie lo tenga. ¿Cierto, Priscila? Uno se sienta así, después de todos estos años promoviendo esto, y por qué no todo el mundo lo tiene.
Y yo me quedé pensando, bueno, y después de que uno ha implementado con éxito cadena crítica y todo, claro, va a tener unos cuantos años, bastantes, de ventaja mientras el resto se va acomodando. Pero cuando ya esta sea la práctica común, volvemos, o sea, en un estado mucho mejor, superior, pero volvemos a la pelea y que eso ya no nos da una ventaja competitiva. Y entonces volvemos a pensar, ¿no será nuestra ignorancia? Sí, pues, hay que seguir trabajando. Y hablando de eso, yo no lo había pensado, pero en las discusiones preparando el curso para, que vamos a empezar en agosto, me vine a dar cuenta de que todo lo que sabemos acerca de la producción industrial en plantas productivas, desde cosas repetitivas, se pueden aplicar en precisamente cosas que son bastante repetitivas. O sea, las cosas hacen los contratistas, como decías tú, Javier, hace un rato. Eso. Y se pueden hacer pequeños esquemas de tambor amortiguador cuerda, pero yo, más que el tambor amortiguador cuerda tiene como un input, una fecha de término. Entonces yo no usaría eso, porque una vez que tú le pusiste la fecha de término es una profecía autocumplida. Es mejor no poner una fecha de término, sino que usar un sistema más bien de pool, de un Kanban, donde uno no tiene una fecha de término lo antes posible, ¿no? Pero entonces el Kanban es que te va empujando, o sea, te va jalando el trabajo a la máxima velocidad que se pueda. Y ya nos damos cuenta de que en una obra hay recursos que son externos a esa línea de producción, o más bien son recursos comunes a varias líneas de producción. Los medios de elevación, como decía Marcelo De Fiori. Los montacargas, la grúa, lo que sea, los medios de elevación, pues hay que elevar los materiales a los pisos. Y ahí tenemos una oportunidad, vamos a desarrollar una cosa nueva, porque que yo sepa, eso no está descrito en ninguna implementación de cadena crítica. ¿Tú sabías algo de eso, Javier? ¿O yo nunca lo Perdón, he visto? vuélveme a hacer la pregunta. Ah, estaba, Tú estaba escribiendo, es que estaba llegó alguien. en la multitarea. Yo espero que Sí, pero bueno. esta es buena porque Claro, Ana María me acaba de mandar un correo de alguien que no estuvo ayer en el webinar, pero está sí. interesado en el curso. Entonces, No, adelante. eso es buena multitarea, no es buena Exacto, mala exacto. Pensé que te iba a gustar, así que No, pregúntame otra vez, genial, por favor. Disculpa. muy bien. Dime, dime. Que digo que cuando uno va a hablar de cadena crítica en construcción o en cualquier otro lado, Ujú. y yo no había escuchado lo que nosotros vamos a proponer ahora en nuestro curso, que es llegar a la operación misma dentro de la construcción y organizar con, o sea, uno podría pensar con DBR o con tambor amortiguador cuerda las operaciones como o mampostería o la pintura o cosas Ujú, de ujú. ese tipo, son todas repetitivas. Bueno, lo que estaba comentando es que no, yo no lo haría con tambor amortiguador cuerda porque eso supone una fecha. Y yo no quiero ponerle fecha a eso. Yo quiero que se haga Correcto, lo más rápido posible. Así que correcto. más simple todavía, un Kanban, pero además no un Kanban Eso. como el tradición, el diseño original que es una tarjeta entre cada centro de trabajo, sino que un solo centro de trabajo que es el que eh, va a agrupar o va a agregar ahí toda la incertidumbre, un solo Kanban. Entonces al final puede ser pintar o delimitar una zona ahí en los pisos Ujú. y cuando esa zona está llena de material, se deja de transportar.
cuando ya empieza a faltar, entonces se dispara la instrucción para que se vayan usando los medios de elevación para ir subiendo esto. Sí, Y yo lo que estaba comentando es que esto yo no lo he visto descrito en ninguna parte. O sea que es una adición, yendo sí, un punto más abajo sí. de la implementación muy concreta de cadena crítica, pero ya yendo a ahora cómo A hacemos la, cada tarea. a la fineza, exacto. Más fino, sí. Entonces, primero estoy de acuerdo, la respuesta corta es esa, y después otro punto que agregar es efectivamente esa lógica del Kanban. Por ejemplo, la discusión que teníamos de cómo íbamos a llamar al staging, que era la puesta en escena, ¿te acuerdas? Que yo decía Sí, para el full kit, y lo que decía Marcelo cuando conversábamos en la preparación del material, es que uno primero tiene que entender cuál va a ser su recurso restrictivo, y hablábamos del ascensor que muchas veces termina, o la grúa, ¿sí? Porque al final el staging es la colocación del material. No me sirve de nada que el proveedor me haya entregado todas las estivas de ladrillo, ¿sí? Y los sacos de cemento, o venga el camión con la bomba, lo que sea, o los andamios, sino que al final lo que necesito es asegurarme de que eso está donde se va a usar. Entonces claro. ese Kanban lo pongo en cada piso que voy abriendo, pero la lógica de TOC es limitar el WIP a no más de una cantidad de pisos para maximizar la utilización donde voy más rápido, donde lo voy necesitando. Y entonces, pues, ¿cómo hago el flujo de que primero llega el man de la estructura, retiro los encofrados, la formaleta está bien para recibir ahora la mampostería, entonces viene el cemento, vienen los ladrillos, después cuando van terminando eso lo subo a ellos y viene el material para empezar a hacer ¿cómo se llama esto? A tirarle pues el cemento a la pared, ¿no? Y después el revestimiento, y después de eso, entonces, y ya para el último detalle comentario, una de las cosas que hicimos, y que no fue idea mía, sino que se les ocurrió a ellos, siendo buenos ingenieros civiles, resulta que tomaron a un equipo de la cuadrilla que estaba, por ejemplo, en el ensamble de los baños, de las tuberías de aguas negras, ¿ya? De colectores. Entonces agarraron y se metieron en un baño que ya estaba en el primer piso, y entonces empezaron a hacer estudio de tiempos y movimientos. Y se dieron cuenta de cuál era la mejor forma, en qué secuencia ensamblar, salir y dejar que entrara, por ejemplo, la gente, por decir, de la cerámica o de la pieza de baño. Y hacen eso en las primeras semanas, y después eso agarrar, listo, ya quedó, y ahora de aquí para arriba, mano, venga con las cuadrillas, les explican y ¡brum! Y entonces te ahorras una cantidad de tiempo y evitas problemas de calidad. Entonces, fíjate, toda esta sutileza, y son procesos de industrialización ya metidos ahí dentro de la obra todos los días. O sea, a mí eso me alucinó. O sea, como dicen los españoles, Va a que estar es flip. entretenido, hay que hacerlo genérico para que Sí, uno pueda escribir después el manual. el manual, Hay que ser exacto. Pero es, todas esas cosas, cuando uno las empieza a poner y manteniendo la ejecución y la gestión diaria, la sincronización y la comunicación permanente de feedback entre las cuadrillas que están trabajando con las especialidades y el control de WIP y el full kit, mira, a ver, por ejemplo, y esto es hoy otra de las cosas que por supuesto vamos a comentar en el curso, pero había uno de los proyectos de Brasil, tenía 3 o 4 etapas, y la primera etapa se había hecho, era fantástico, porque la primera etapa el equipo la había hecho a su mejor entender, con la planeación convencional, usando Lean Construction, Kaizen y todas las otras herramientas, ¿ya? El proyecto atrasado, tenían todos los frentes de trabajo abiertos, estaban dando todos los rendimientos que habían estimado, pero el proyecto atrasado. Y como estaba atrasado, no podían generar los reportes al banco para recibir las partidas de avance, por lo tanto el flujo de caja así. ¿Ya? Entonces, bueno, finalmente lo que hicimos fue, listo, dije, antes de empezar la segunda etapa o la segunda torre, vamos a tomar control de esta. Le dije, no me importa en qué avance están. Le dije, cierren WIP, cierren tarea, no me importa. Dejen a la gente que está allá arriba, bájenla. Cierren esos pisos, no pueden subir. Desde ahora en adelante trabajan 2 pisos a la vez. Y la gente que no necesiten, díganle que espere, que vayan para su casa, no importa. Que o páguenle y que se queden. No me importa, pero no trabajen.
Entonces ya llegamos a una manera de poderlo ejecutar, porque por supuesto había gente que me querían echar por lo que estaba diciendo. Entonces efectivamente cerramos, empezamos a trabajar y lo que hicimos fue distribuimos especialidades. Los que iban más avanzados solamente podían trabajar los 2 pisos superiores, pues los 2 pisos del medio, y así repartimos, pero al final el WIP estaba controlado por especialidad. Lo que iban de atraso lo recortamos, terminaron entregando, finalmente liberamos flujo de caja y eso abrió la segunda torre. Digamos, ya no me acuerdo exactamente, tengo que ir y mirar, pero voy a decir que en cuestión de 3 meses, ¿sí? La primera torre ya estaba, digamos, por una construcción de interés social, donde se entrega sin todas las piezas, sino que listo el cascarón, digamos, ya todo bien armado, pulido y con los aditamentos de servicio, todo lo que es cableado, etcétera, la parte metálica, balcón, escalera, puerta, ascensor, pero las personas vienen y después lo terminan de forrar con los acabados que quieren, ¿ya? Esa es más o menos la idea. El tema es que en 3 meses terminó la torre 1 y empezamos la torre 2. La torre 2, a la velocidad que iba cuando limitamos el WIP, que teníamos el full kit, era el doble de lo que habían calculado que iban a hacer. Y aún así habían tenido problemas con un pilotaje, entonces se había retrasado como el arranque en un par de meses. Y a partir de esa torre, no solo eso, sino que además empezaron a decirme, mire, cuando hicimos esto, resulta que no la regla era, usted termina un apartamento en el piso y lo cierra. O sea, ya cuando lo termina de entregar, lo cierra y no lo abre más. Y así fueron cerrando apartamentos, eran como más o menos 8 apartamentos por piso, ¿ya? Terminados los apartamentos, cierran el piso. Nadie más puede, solo por la escalera para arriba, pero nadie más puede pasar, y toda la alimentación de materiales a través de la apertura de la placa de los pisos superiores, y ahí van a entrar. Bueno, en cuestión de 4 meses, que era la mitad del tiempo que se habían tardado en la primera torre, ya la segunda torre estaba lista. Me dice, una de las cosas que cerramos el piso y ya no tuvimos que volver a bajar, porque lo que normalmente pasa, como hay tránsito para arriba y para abajo, usted deja el piso abierto, la gente se mete y entonces van golpeando las esquinas, le dan topes a las tuberías. Entonces, después que termino, tengo que volver a ir desde abajo para arriba, de arriba para abajo, a revisar y a ir reparando todo. Los sobrepisos, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Los morteros, todas estas cosas para ir terminando de pulir y entregar todas las cosas bien. O sea, dice, no tienes idea el tiempo que nos gastamos en quitándole todos los detalles de retrabajo. Me dice, y lo redujimos prácticamente a cero. Entonces, nos dimos cuenta que la mayoría del tiempo que nos gastábamos para terminar de poder entregar y decirle al banco, páguenos, eran los detallitos que nosotros mismos íbamos destruyendo por andar moviéndonos por todas partes. Entonces, eso para mí fue una experiencia fantástica. O sea, decía, no puede ser, no puede ser. O sea, es lo que siempre decimos, uno se enfoca en una cosa, pocas cosas simples, y todo lo demás por añadidura mejora, sin darse cuenta. Que para mí era la calidad. Y después vino la gente de ventas y me dice, oiga, ¿qué están haciendo? Digo, ¿por qué? Nunca hemos tenido en la historia de la compañía unos reclamos de postventa tan bajos. O sea, no hemos tenido que mandar cuadrillas, y por supuesto teníamos otros edificios donde habían sido hechos de la manera convencional, donde, por ejemplo, ¿no? El óptimo local, compras. Ah, listo, necesitamos las puertas de los closets. Entonces, estamos construyendo la torre 1. Bueno, hicieron el pedido de las puertas de los closets para las 3 torres. Entonces, tenían arrumbado en alguna parte millones de puertas que no iban a usar todavía. Flujo de caja castigado. Y después, cuando las fueron a usar, resulta que hubo modificaciones en el diseño en la torre 2 y la torre 3 y las puertas ya no les servían. O tuvieron que hacerle unas rebajas. Y sin mencionar algunas que se deben de haber deteriorado. Echado a perder y ya no las podías usar. O sea, es que te digo, o sea, la cantidad de impacto que tiene eso sobre uno dice, ¿cómo es posible que esta gente haga plata? De verdad. Bueno, a veces, a mí me da dolor
enterarme y estar metido ahí en las tripas del animal. O sea, era impresionante. Tengo una consulta. Sí, señor. Con respecto a la cadena crítica simplificada, que tiene algunas restricciones que dice 5 piernas y 10 recursos. ¿Esa limitación está dada por es una limitación, digamos, arbitraria o tiene una lógica robusta, como se dice en TOC? Yo creo que habría que preguntarle a James Holt, porque él es el hombre. Pero a mí me más queda, bien, ¿por qué no podemos usarlo para...? yo creo que es arbitraria, la respuesta yo creo que es arbitraria. Sí. Y es más o menos lo mismo que cuando uno lee que el tiempo de toque debe ser menos del 10% que el lead time. Tú dices 10% es, o ¿De sea, dónde si salió? tengo 11 Claro. entonces ya no aplica. Claro. No. Es suficientemente chico para que cuando tú hagas una discriminación de prioridad entre dos órdenes, sea totalmente irrelevante en qué lugar del proceso está el material. Sí. Ese es el fondo. Entonces, esto de la cadena crítica simplificada tiene que ver con, esta es mi interpretación. Habría que preguntarle a James Hutt qué es lo que él pensó, ¿cierto? Porque yo, o sea, le escuché la presentación a él, pero nadie le hizo esa pregunta, entonces no sé cuál es su respuesta. Pero yo pienso, y esto es guiado por lo que yo creo que es cadena crítica a fin de cuentas. Para mí cadena crítica es todo un conjunto de tácticas que tienen un solo objetivo, que es eliminar la mala multitarea para la ejecución de un proyecto. Ese es el objetivo final. Porque cuando tú eliminas la mala multitarea, tienes la máxima capacidad y la máxima velocidad de ejecución. Por lo tanto, de ahí en adelante ya se logran todos los demás resultados que uno quiere. Entregar a tiempo va a depender de si uno está prometiendo una fecha que es posible o no, ¿cierto? Pues lo que pasa es que partimos de la base que las fechas que se están prometiendo hoy en el mercado ya están suficientemente castigadas, o sea, tienen suficiente colchón como para que cuando uno lo haga un poco mejor va a entregar a tiempo en esa fecha, de todas maneras. Eso no cabe la menor duda. Pero no es automático, pues si tú prometes una fecha imposible para empezar, va a ser imposible. Ese es el problema con imposible. Claro. Entonces, cadena crítica simplificada viene a simplificar todo el procedimiento. Para empezar, elimina todos los amortiguadores de alimentación. Y eso es lo mismo que pasó con el DBR, no con el DBR simplificado. O sea, hoy día, sí, con el DBR simplificado pasó eso, pero después cuando tuvimos el control de carga, que ya no es DBR simplificado, sino que es el de vuelta a mirar la restricción, pero en muy pocos casos yo he puesto un amortiguador de alimentación, o sea, o de ensamble. Se llama en producción, se llama amortiguador de ensamble. Pero lo he hecho. Me ha pasado que he tenido plantas donde hay un componente que se va a ensamblar mucho después, normalmente 15 días después o 20 días después de que se empezó a ensamblar el cuerpo principal. Entonces yo le pongo un amortiguador de ensamble a ese componente para que se libere después de que se haya empezado el cuerpo principal. Porque de otra manera lo que pasa es que si uno lo libera todo junto, estos componentes se van a acumular y se hacen torres de componentes esperando ensamble durante muchos días. Y ya sabes lo que pasa con el WIP muchos días en el piso de producción. Se pierde, se echa a perder, no tiene
agilidad para hacer cambios si de repente hay algún cambio, o sea, todas esas cosas. Entonces con la cadena crítica simplifica más o menos la misma cosa. En la mayoría de los casos de proyectos más o menos pues que vale la pena meterle toda esta técnica, tiene todo el sentido tener varias piernas y tener distintas fechas de liberación o tener amortiguadores de alimentación. Pero si son 3 piernas, 4 piernas de proyecto y son más o menos todas, al final simplifíquese. No creo que vaya a provocar mucho choque y es puro sentido común y evitar la mala multitarea después. Entonces eso es 10, ¿cómo es? 5 piernas y 10 tareas. ¿Cómo es 10 la...? recursos. Y 10 recursos y después recursos que son especialistas, como puede ser un electricista, un gasista. Es un número arbitrario, es alrededor de eso, según el criterio de James Holt en el momento en que lo dijo. Uno puede cambiar de opinión en el tiempo también cuando va viendo en la práctica qué es lo que pasa. Pero todas estas cosas son los casos más particulares para distintas circunstancias y de lo que se trata es ir entendiendo mucho más en profundidad qué es lo que uno realmente está haciendo. Porque estos son todas ayudas para lograr una sola cosa, o todas tácticas. O sea, es como siempre tenemos la estrategia y la táctica, o el objetivo y las acciones. Y entonces las acciones pueden ser cambiantes dependiendo de circunstancias, dependiendo de supuestos, dependiendo de aprendizajes, de cosas que uno vaya adquiriendo por el camino. El objetivo rara vez cambia. Entonces el objetivo número 1 es el flujo. Y el flujo, como subproducto, uno podría decir, bueno, ¿cómo mejora uno el flujo? Protegiendo la capacidad. ¿Cuál es el asesino número 1 de la capacidad, sobre todo en proyectos? Es la mala multitarea. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que ser para evitar mala multitarea. Entonces, puede hacer eso con gente que sabe de esto que estamos hablando y que todos los días esté vigilando y tomando decisiones de qué es lo que tiene que hacer cada persona. Gran esfuerzo, muchísima atención. A esa gente no la puedes tener pensando en otra cosa. Tienen que estar atentos al desarrollo del proyecto. Esa es una alternativa. Otra alternativa, diseñemos un sistema que deje todo amarrado de tal manera que cuando la gente en el proyecto siga las instrucciones, va a tener el resultado de como si hubiera algunas personas expertas que le dijeran qué hacer. Entonces, le ponen ciertas restricciones de operación. Y al final de cuentas son dos. Una es no empiece antes de lo que dice la fecha de inicio. Y la segunda es las prioridades las dictan los colores. Y si uno lo piensa, esto no es una cosa tan nueva. Los semáforos de las calles siguen esta misma lógica. A uno le aprueban la licencia de conducir, entre otras cosas, porque ha demostrado entender cuáles son las señales del tránsito. Una vez que tú entiendes cuáles son las señales del tránsito, toda la complejidad que tiene un tránsito en una ciudad con todas esas esquinas, se hace mucho más simple cuando todo el mundo cumple con la regla de tránsito. Cuando no se cumplen, entonces se produce mala multitarea. Bueno. El caos. Hay dos trabajos que tratan de usar el mismo recurso al mismo tiempo. El mismo metro cuadrado de calle al mismo tiempo. Ahí no se puede. Los dos autos chocan. Al fin de cuentas es esto. Es
hacer procesos que sean robustos, o sea, que dan el resultado que uno quiere que den a pesar de las circunstancias cambiantes. Por eso es robusto, o sea, tú le cambias las circunstancias, le cambias el ambiente, le cambias todo, pero el mismo proceso sigue siendo efectivo. Y además es muy simple, o sea, es robusto y es simple. Es simple, pues usted siga dos instrucciones. Son dos instrucciones. Todo el resto está en torno a eso. Entonces, cadena crítica simplificada, bueno, ven a decir, ya, pues no nos compliquemos con cosas que no nos están aportando mucho. Así que... Tengo una pregunta. ¿Qué diferencia, similitud o complementariedad puede conseguirse en construcción entre cadena crítica y la metodología llamada BIM, B-I-M? son complementarios. BIM, B de burro, ¿sí? BIM. Sí. Que en este momento no me acuerdo exactamente qué significa BIM, building algo. No me Sí, acuerdo. no me acuerdo qué significan las siglas, pero BIM es lo siguiente para ponerlo en términos prácticos. Es, Sí. Sí, ajá. No, adelante, adelante. Sí. En términos prácticos, BIM lo que hace es utilizar la misma tecnología con la que se hacen los diseños, digamos, por computadora, con CAD, con sistemas CAD, ¿sí? Y tridimensionales. Y lo que hace es que simplemente los eleva tridimensionalmente y te hace un rendering de la estructura, de las tuberías, y vas mezclando y vas combinando todas esas cosas. Entonces tienes O sea, capas de todos los sistemas, de todos los sistemas, o sea, electromecánico, hidráulico, todo. la estructura, Piping, o sea, electromecánico, hidráulico, estructural. estructural, todo lo que tiene que ver inclusive con los revestimientos y la parte arquitectónica, con las características que debe tener. Entonces, la mejor manera de hacerlo es un rendering que te da en un modelo tridimensional lo que supuestamente tú diseñaste en plano. Y eso lo que permite es empezar a ver dónde empiezan a presentarse conflictos cuando el arquitecto dice el diseño tiene que hacerse así, así, asado. El calculista le tira toda la matemática y los requerimientos estructurales de las vigas, las placas, las columnas, todo esto, los pilotes, y después vienen todos los aditamentos adicionales, pues todo lo que tiene que ver con lo que la estructura tiene que llevar para proveer los servicios y alimentar, entre comillas, de lo que se surte la edificación o el sistema que se está construyendo. Pero eso es un proceso mucho o anterior a la parte de construcción, que es donde nos vamos a centrar en las certificaciones. Cuando ya el diseño existe, ¿qué es lo que hace uno para materializarlo? ¿Cómo hace uno la planeación y la ejecución de eso que se diseñó? Sin embargo, los casos de estudios que vamos a mostrar, en el caso de obras nosotros empezamos a aplicar los conceptos de full kit y el concepto de control de WIP y todo esto a partir de lo que se llama la estructuración del proyecto, que es cuando alguien va y dice, tenemos este dinero o vamos a buscar un terreno de estas características para elaborar un conjunto residencial de este estrato, de este nivel, con estas características. Entonces hay un concepto y dependiendo de la densidad poblacional, la permisología del terreno, las características del terreno, se arma el concepto, se busca el terreno, se hace una negociación con los dueños del terreno o se compra el terreno y empieza toda la elaboración del diseño conceptual de para qué va a ser esto, para quién, cuánto va a costar, cuántos metros, todas estas cosas que hacen los arquitectos. Y una vez que se tiene ese diseño conceptual, se hace toda la estimación el primer corte grueso del proyecto, y después de eso se elabora el prediseño, digamos, los arquitectos y la gente te tira el rendering, donde tienes, lo que vas a ver es como si fuera el edificio terminado, pero en realidad no tienes ni todos los cálculos de estructura, no están hechos planos ni nada, sino que es un diseño para poder vender, ¿ya? Y ese diseño, que es
la forma como se quiere. Entonces, usualmente lo que hace es que el terreno se limpia, se construye la oficina de venta, se hace un piloto, usualmente un apartamento tipo, y se comienza a vender. Y cuando después de eso ya llegas a un punto de equilibrio y tienes todo el financiamiento arreglado y todas las cosas, ya los compromisos de compra-venta en verde o en plano, entonces decides cuándo es el punto de arrancar la construcción. En ese momento, cuando se decide cuándo se va a arrancar la construcción y entre que se está vendiendo, la gente de BIM está trabajando como locos para armar los planos. ¿Ya? Entonces, el producto final de BIM son planos que la construcción puede usar y que deben venir, o sea, que son lo más perfectos posible. Claro, que ya han detectado todas las interferencias y las han resuelto. Exacto. Y que no tienen entonces que estar haciendo retrabajos o rectificaciones ya cuando estás construyendo. Vamos, en el curso vamos a abordar el tema de BIM como una nueva tecnología para todo el desarrollo de proyectos de construcción e infraestructura. Y lo vamos a examinar con las 6 preguntas de la tecnología, o sea, con las 4 primeras preguntas. ¿Cuál es el porte de la tecnología? ¿Cuál es la limitación que se eleva? ¿Cuáles son las reglas actuales para lidiar con todos estos problemas de interferencia y todo? ¿Y cuáles son las nuevas reglas? Entonces, en esas nuevas reglas se incorpora una verificación que antes no se podía. Esa verificación o sea, un full kit antes de iniciar la construcción. Entonces, BIM es una tecnología fantástica usada para enfocar a todo el equipo en resolver el problema que uno tiene sin BIM. Creo que eso responde. Sí, Y con esa pregunta se nos acabó el tiempo por hoy. Bien. Muchas gracias. Como siempre, muchísimas gracias a ustedes. Estuvo entretenido el webinar de ayer y todos los comentarios de hoy. Bienvenidos a todos los que se nos unen por primera vez en esta conversación que tenemos todos los jueves, por lo menos todos los jueves de este año. Estamos mirando qué hacemos el año 2022. Y eso tal vez es mucha promesa. Cuando empecemos a tener todas las clases de los miércoles con Javier, a lo mejor pensamos otra cosa, pero sí, por ahora vamos con esto. Así que nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, muy lindo el webinar de ayer y fantástico el encuentro de hoy. Abrazo. Un abrazo. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Chao, Daniel. Adiós, Carlos. Chao. Chao. Chao, Pris. Chao, Carlos. Rodrigo. Gracias.